Es un enorme gusto verles, hermanos, en esta tarde, bella noche. Vamos a compartir la palabra de Dios, el estudio del día martes, que es la primera carta del apóstol Pedro. Leeremos los versos que ya hemos empezado del capítulo 3. Hemos empezado con el verso 1. Volveremos a leerlo para refrescar sobre lo que estamos en este momento aprendiendo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1. ¿Todos lo tienen, hermanos? Bueno, lo leemos como está escrito y dice así: de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Bien, oremos. Señor, háblanos, Padre Celestial, sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, dirigiendo, Padre Santo, este momento, mi Dios. Buen Espíritu, mi Dios amado, nos enseñe, Padre Santo, nos dé, Señor Dios, esa sabiduría, nos dé, Señor, esa luz para entender las Sagradas Escrituras y también para ponerlas en práctica. Toma el control y dirige nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu Santo, que la palabra viva y poderosa que da salvación penetra lo más profundo de nuestro ser. Amén. Pueden sentarse. Estuvimos hablando sobre lo que es el matrimonio. Estuvimos hablando sobre el orden de Dios para tratar de explicar este verso. Y en este momento vamos a continuar con lo que estábamos leyendo acerca de la unidad espiritual y la unidad espiritual que muchas veces se puede llegar a profanar. Refrescando lo que se compartió el martes. El matrimonio es tan importante delante de la presencia de Dios con una pareja porque es un símbolo, un tipo de lo que es la relación espiritual entre Jesús y la iglesia. O sea, Jesús y la iglesia no es que van a estar así por así, sino que dice el apóstol Pablo: os quiero desposar como aquella virgen pura para que esté preparada para el Señor. O sea que lo que es el matrimonio no es por así. Estábamos leyendo Efesios, cómo es tan aquello misterioso que habla de la unidad. Es un misterio cuando un hombre y una mujer se unen en sus cuerpos, sus almas, sus corazones, su ser. Me refiero a un solo ser. Por ello es que la fornicación y el adulterio Dios la juzgará, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, y también lo habla los hermanos apóstoles en algunas de sus cartas. Quiere decir de que a veces se ha hecho ver por algunos que lo que son las relaciones sexuales es algo malo. No, si Dios en realidad creó eso, pero que se debe hacer dentro del matrimonio. Porque si se está haciendo fuera del matrimonio, para Dios es abominación, y lo vamos a ver acá. Porque esto, como le vuelvo a decir, apartando lo que es de lo humano y carnal, la relación sexual, si nos vamos a lo espiritual, es nada que ver con lo carnal, sino que está diciendo que ahora nosotros somos parte de Dios porque Cristo nos ha comprado y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos hace uno solo con Jesús y con el Padre.
¿Sabían ustedes esto? Jesús hablaba y decía: Padre, para que ellos sean perfectos como tú y yo somos perfectos, ellos en mí y yo en ti. O sea que esto del matrimonio no es solo así porque nos vamos a unir y todo, no. Tiene un simbolismo tan grande en lo espiritual a la luz de la palabra de Dios, que tal es el caso de que en el Antiguo Testamento tú vas a leer cómo Dios le habla a Israel como una mujer que dejó sus responsabilidades con su esposo. Y dice: te prostituiste. ¿Pero cómo? ¿Tuvieron relaciones sexuales con otros dioses? No, si para empezar solo hay un Dios. Los otros lo que son demonios. Pero las prácticas, o sea, note usted que aquí no tiene nada que ver la relación sexual. Olvidemos la relación sexual. Estamos hablando de la comunión y la unidad del pueblo de Dios con su Señor. Es lo que estuvimos al final concluyendo en la clase. Por eso el matrimonio es tan importante para delante de la presencia de Dios, porque es un simbolismo de lo que representa la unidad de Dios mismo con su pueblo, pero nada que ver con lo carnal, sino que esto es plenamente espiritual. Yo quiero llevarte a que vayas conmigo a Jeremías y notes cómo Dios mismo se expresa de Judá, cómo se expresa de Israel. No. Gracias. Capítulo, vamos a leer capítulo 3. Amén. Vamos a leerlo, por favor. Mire, esto, cuando usted lee esto, está hablando Dios a través del profeta, y mire cómo trata al pueblo, porque Dios toma a Israel como que fuera de ella, como su esposa, porque Él la compra, Él la hace, Él la forma. Por eso no quiero que vea que el matrimonio es tan importante que ahora se ha desacreditado, se ha minimizado, se le da nada de importancia. Pero note lo que dice la palabra: si un hombre, capítulo 3 de Jeremías, se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo. Por eso, sin duda, corrompería la tierra. O sea que delante de Dios eso es profanación. Pero tú te has prostituido con muchos amantes. Entonces, ¿por qué tratas de volver a mí? Dice el Señor. Fíjate, en los santuarios, note usted que aquí está hablando como que Él ha tomado al pueblo como su esposa. Pero esto no tiene nada que ver con lo humano, esto es con lo espiritual. Y dice aquí el verso 2: fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre. ¿Hay algún lugar que no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? Porque el adulterio es la unión, bueno, en lo que es lo humano, la unión entre una persona casada con otros, ya sea que esté casada con otro casado o con otra casada, o ya sea que el otro esté soltero, pero la persona que está casada está adulterando con el que tenga fuera de su esposo o su esposa. Y lo que es la fornicación, que viene del griego, era donde se ponían las prostitutas y se vendían. La fornicación en sí tiene que ver con adulterio, tiene que ver con gente que no está casada, pero es el acto de la profanación sexual fuera del matrimonio. O sea, vendría a ser todo lo que es
todo aquello pervertido sexualmente que no agrada a Dios. Acuérdense lo que le he dicho, las relaciones sexuales sí están permitidas y son bendecidas dentro del matrimonio, pero fuera del matrimonio, a eso se refiere cuando habla, en la versión esta no dice fornicación, sino que más que todo habla de, ¿cómo dice? ¿Cómo? En Reina Valera sí, pero en esta versión habla de inmoralidades sexuales. Exactamente. Vamos a ver ahora lo que dice aquí. Fíjate en los santuarios, estoy en el verso 2, Jeremías capítulo 3 verso 2. Fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre. ¿Hay algún lugar que no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? Te sientas junto al camino como una prostituta en espera de un cliente. Te sientas sola como un nómada en el desierto. Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. Por eso incluso han faltado las lluvias de primavera, pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. Y mira lo que dice el verso 4. Aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no estarás enojado para siempre. Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. Verso 6. Durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Note cómo trata como que fuera una persona, pero era el pueblo de él. Dice, la caprichosa Israel, como una esposa que comete adulterio. Se da cuenta que esto del matrimonio tiene que ver para Dios. No es como hoy, bueno, prueben, bueno, sigan, eso no importa, eso es anticuado, eso era para el pasado. Cuidado, Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad y siempre. Si alguien viene a decir, no, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para Dios miraba así a Israel, ahora la iglesia es otra cuestión. No, ya lo vamos a ver en la palabra de Dios que no, es igual. Estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando cómo se ve, no en lo carnal, sino en lo espiritual, apartado, santificado para Él. ¿Sí? Hermano, quería compartir algo. Sí, quisiera ver la relación que Dios tuvo como sea. O como sea, sí. Tal vez lo vamos a ir tratando un poquito más después, porque sí es probable que toquemos esos versos un poquito más después. Mas sin embargo, ahorita estamos viendo en sí cómo el profeta Jeremías habla. Dios, a través de Jeremías, al pueblo de Israel como una esposa adúltera. Sigamos leyendo, por favor, el versículo que sigue. Él mismo, el 16. Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor, y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada
yo el Señor he hablado. Cuando usted oye hablar estos versos, ¿a qué se le imagina usted? ¿A un hombre que tiene varias amantes? ¿A un hombre que tal vez está viviendo como soltero y tiene otras personas? No, usted está viendo aquí a un hombre casado que está diciendo: me fui infiel mi esposa. Entonces, note cómo Dios habla. Para Él es tan importante esto del matrimonio. No se puede tomar como que esto, como que al final no creo que a Dios le importe. Yo puedo ser un gran predicador, yo puedo ser un gran evangelista, yo puedo ser tal vez un gran maestro, pero si no me he casado con la mujer que estoy viviendo, eso no me sirve, es abominación delante de Dios. Y la palabra dice: es por eso que la tierra se ha corrompido. Note ahora los versos que estamos llevando en Efesios. Hemos estudiado el versículo 28 al 30 del capítulo 5 de Efesios. No lo voy a volver a tratar esos versos porque ya los estudiamos el martes pasado. El 5, 28 al 30, más sin embargo, lo vamos a leer, nada más a recitar. Dice 5:28 de Efesios al 30. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Hasta aquí estuvimos estudiando la unidad espiritual, que ya no se está viendo como de una mujer y un hombre cuando se unen en la relación sexual. Aquí se está viendo la unidad espiritual, que Cristo es el que, la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. ¿Me entiende usted? Y que dice la palabra de Dios que el esposo debe cuidar y amar como ama a su propio cuerpo. Entonces, como Cristo lo ha hecho, eso es unidad. No tiene nada que ver con lo sexual. Aquí está hablando de la unidad espiritual. Lo que nos ha hecho uno en Dios es Cristo Jesús. Somos ahora un solo cuerpo, Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Ahora, vamos a ahondar en el verso 30 al 32 del mismo capítulo. Ahora sí, vamos entrando ya. 30 al 32. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y miren que lo dice la palabra, y la iglesia son uno. ¿Ve que está hablando de esto del matrimonio? Es tan importante. Note usted ahora lo que nos habla la palabra del Señor, que como somos parte ahora de Cristo, debemos de vivir en santidad. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso al 17. Hermana Hilda nos va a estar ayudando con la versión Reina Valera. Primera carta a los Corintios 6, 17. Ayúdenos ahí. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Aquí no está hablando de carne. Aquí no está hablando de cuerpo. Aquí está hablando de que ahora somos uno en Dios. Pero también este verso nos da la pauta para abrir de que se puede profanar lo espiritual, así como lo hizo Israel en tiempos pasados, cuando profanó, teniendo al Dios verdadero,
teniendo a su Señor, viendo las maravillas, viendo cómo cuidaba a Israel, cómo lo protegía, viendo cómo le alimentaba, cómo les daba la victoria sobre sus enemigos, cómo formaba un cerco protector para que no les pasara nada, ellos les pagaron mal, profanaron, quebrantaron su pacto. Dios hizo su pacto, cumplió el pacto, pero muchas veces de parte del ser humano se rompe el pacto y lo abandonaron, prostituyéndose con demonios, pues, porque no son dioses, son demonios. Son los hombres influenciados por Satanás, influenciados por esos demonios. Hacen esculturas y le dan la gloria y el honor que merece Dios a esas cosas. Entonces, hoy este verso nos abre para discutir un poquito esto. Y notemos que también se puede profanar espiritualmente lo que ya Dios ha santificado. El verso que nos estaba leyendo nuestra hermana habla de que el que está en Cristo se ha unido, es uno solo. 6:17 dice así: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Estoy en el 17. ¿Eso que demuestra? Si Cristo es santo, nosotros debemos de ser santos. Ay, hermano, pero mira que yo ya acepté a Cristo, yo sirvo en la iglesia, lo único que me hace falta, hermano, es dejar de ir a los prostíbulos. Eso, mire, no le voy a mentir, hay gente que piensa que está bien. Me dijo una persona, me reservo el nombre, mire, es que me dijo así: es que hay cosas que usted no lo va a entender, porque son cosas muy maduras. Oiga cómo me lo digo, porque mire, si eso me dice, yo no necesito, o sea, yo predico, canto, sirvo a Dios, trabajo en los seculares, pero pues sí, cuando me dan ganas y necesito una mujer, voy donde las muchachas ya, y ahí termino todo y ya no sigo pecando, me arrepiento. Esas cosas son maduras, me lo dijo así. ¿Usted cree que eso es correcto? No. ¿Y qué me está hablando la palabra? El que está en Cristo, lo espiritual ya no puede, porque es lo que habla. ¿Cómo va a ser que algo que ya sea santificado se va a unir a una ramera? Que una ramera se mete con un asesino, con un ladrón, se mete con un maldiciente, se mete con uno y otro y otro. Imagínense cuántos demonios no tiene. O sea, no se puede estar jugando. Y ahora, no solamente estamos hablando de rameras, estamos hablando de personas que tal vez dentro de sus trabajos tienen otra relación, una relación aparte de su esposo o su esposa. Y tal vez, y quiero decirles algo, tristemente, muchas veces, dentro del cristianismo, líderes están así, líderes. Y lo tremendo es que los escándalos con los líderes, pues el diablo es lógico que lo va a sacar en pancarta grande para que sea insultado el evangelio. Entonces no puede pasar eso, no es así. O sea, es necesario, bien dice la palabra, marido de una sola mujer, no de 3 ni de 4. El que anhela obispar, buena cosa. Y dicen algunos: ay, gracias a Dios que yo no anhelo obispar, estoy bien, así puedo seguir. No, pecado es pecado. Vamos a ver cómo Dios lo condena esto. Ahora, vea el verso.
¿Cómo se profana? El verso 15 y 16. Esto que es ya espiritual. 15 y 16. De ahí mismo, de 1 Corintios capítulo 15 y verso 16. Ayúdenos ahí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el cuerpo se une con una ramera? Es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 15 y 16, nueva traducción viviente, dice: ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Oiga esto. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Imagínense dónde queda lo que me estaba diciendo este hombre. Aquí lo dice bien claramente, que eso no debe ser así. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, y eso es el misterio, ¿no? Por eso es que lo que es la relación sexual solamente debe ser dentro del matrimonio. Hay una persona que le dijo, llega donde, voy a hablarlo así abiertamente, donde el cura, donde el sacerdote, y le dice: mire, es que fíjese que yo no me he casado con mi pareja. ¿Y cuántos años tienen de estar juntos? Ya tenemos como 15 años. Ah, no, dice. Si ustedes delante de Dios ya están casados. Le pregunto yo, ¿eso es verdad? Ya lo vimos, ya lo estudiamos en la clase anterior. Que las leyes fueron puestas por Dios. Y el que se casa en lo civil se casa delante de las leyes terrenales y delante de Dios mismo, porque Dios ha puesto a las leyes. Entonces, estábamos hablando de eso, ya no voy a volver a tocar el punto de que cuál es mejor, que la presentación que se hace dentro de la iglesia o lo que hace en lo legal, en lo que se hace la boda civil. Muy bien, eso lo vamos a dejar así, pero no lo vuelvo a tocar, sino que simple y sencillamente note lo que dice aquí. Se hacen un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen: los dos se convierten en uno solo. Esto es lo que está representando simbólicamente a la unión espiritual también con Dios y su pueblo, con lo que es el matrimonio. Quería compartir algo, hermano. Sí, es que mire, lo que pasa es que en todos los países, así como en México, por decirlo así, en México definitivamente hay una ley. Ajá. Que cuando el hombre y la mujer se van a casar, tienen que hacerse todos los exámenes de sangre, exámenes de todos, habidos y por haber. Porque el abogado le dice al hombre y a la mujer: mire, tu esposo tiene esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Tiene, digamos, enfermedades, ¿verdad? Tal enfermedad, y se le explican, ¿verdad? Tanto al hombre como a la mujer. Si ellos quieren decidirse, casarse y aceptar lo que la mujer lleva o lo que el hombre lleva, esa ya es cuestión de ellos, ya no es cuestión del que los va a casar. Y yo pienso que esa es una regla bastante bonita, ¿verdad? Porque imagínense que una persona padezca de una enfermedad venérea, incurable, y una mujer o un hombre se va a casar con él. ¿Cómo quedaría esa mujer? Sí, y lamentablemente se da papiloma. Sí, se dan situaciones, gracias hermano. Se dan por situaciones, por ejemplo, aún. Por eso es que Dios quiere que se guarde dentro del matrimonio esto, que sea solo para entre esposos, porque se han dado casos, hermano, en que de repente la mujer, imagínense, fue infiel. Este fue un caso, ¿verdad?
La mujer fue infiel con el esposo. Por lo general los hombres son más infieles que las mujeres. Pero en este caso, la mujer fue infiel y trabajaba en un lugar ahí. La cosa es que le pusieron pues la enfermedad del SIDA, y va y pues su esposo lo contagió también de SIDA, lo contagió. Entonces aquí está bien tremendo, pues, o sea, el esposo no fue el culpable, pero la mujer cayó. Y se dan casos en que en ocasiones es el hombre el que, la mujer sí es fiel, es también una persona centrada, y el hombre va y contagia a la mujer. Por eso esto debe de ser guardado solo para el matrimonio, ¿sí? Pero ¿qué dicen hoy en día? Prueben. Y si se llevan bien y todo, muy bueno. Si no, pues cámbiense la camisa. Sigan con otra. Como que fuera cualquier cosa. Cuando nosotros podemos ver que esto es tan importante por lo que está hablando, que hay una unión. Y esto es algo muy simbólico, y también tiene que ver algo tan espiritual como lo que estamos viendo en Efesios capítulo 5. Ahora, note usted estos versos que hablan de cómo es posible, decía el hermano Pablo a los Corintios, que alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo vaya y se prostituye, se vaya a meter porque muchos templos de los dioses falsos, como la diosa Atena y todas esas, tenían prostitutos y prostitutas, tanto para homosexuales, tanto para lesbianas, y que no fueran, habían ahí. Eso era el culto. Y decía, no es posible que un hijo de Dios vaya y siga practicando tales cosas. No, cosas es incorrecto. Hermana, quería compartir algo, decir algo. No, yo quiero saber, digamos, en el caso de la juventud, la mayoría dice te voy a amar para siempre, te quiero, y se desesperan por estar juntos. Pero hay veces ellos se unen y hasta tienen un hijo, pero se unen, están con amor, aún con su hijo, pero después se les va ese entusiasmo de estar juntos, la emoción, y se separan. Pero en el caso de ellos que ya se han separado, ellos se han divorciado, ¿es correcto que ellos vuelvan a rehacer su vida siendo antes aún cristianos? Vale, estamos hablando de personas que solo se unieron o así nada más sin ningún... No, se casaron y después se divorciaron, se separaron. Y allí, ¿cómo lo vería Dios al ver que ellos no se llevaban bien? Y después se separaron y ya cada quien se casó por otra parte. Ajá. Y supuestamente dentro de la iglesia. Dentro del matrimonio, pero dentro de la iglesia, sí, siguieron. dentro de la iglesia. Vaya, aquella es algo muy serio. Y debemos de comprender y verlo a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, según lo que está escrito es, si alguien se separa, que se quede sin casarse. O la otra dice la palabra de Dios en Corintios, o vuelva a reconciliarse. Pero el que dice Jesús, pero el que ya se separa de su esposo o su esposa, note que estamos hablando de gente que ha estado dentro del evangelio. No estoy hablando de gente, no importa si son viejos o jóvenes. Aquí lo importante es que ellos ya conocen la palabra de Dios. Aquí no estoy hablando de gente inconversa, porque gente inconversa es otra cosa. Estoy hablando solamente dentro de la iglesia, porque ya voy a tocar lo de la gente inconversa. Ahora, dice que si la persona se separa, que se quede así. Pero si la persona se casa con otra, es como que está adulterando, aunque sea cristiano. En el libro de Romanos
consciente está eso. Sí, aunque sea cristiano, sigue adulterando. ¿Por qué, hermano Enzo? Porque ya no son ningunos ignorantes, saben la ley de Dios, saben lo que Dios, para eso son estos estudios, saben lo que Dios quiere de su pueblo. Inclusive vamos a Malaquías y como le dice a los profetas, Dios, tengo algo contra ustedes que han dejado a la mujer de su juventud y la repudiaron y han tomado otras mujeres. No. Cuando le tenías que ser fiel, a mí me ha desagradado eso. O sea, pudieron haberse vuelto a casar y seguir ellos supuestamente dentro del cristianismo o dentro del judaísmo o dentro supuestamente de la presencia de Dios, pero no es cierto, porque eso fue una burla. A Dios le desagrada. Ahora, estoy hablando dentro de personas que se casaron dentro de la mujer. Ahora hablemos con personas que no conocen a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, anda, como dijo alguien, peor que las cabras de Heidi. O sea que cuando toma decisiones, toman las decisiones erróneamente, por emoción, por interés, porque sintió la euforia en ese momento, porque fue comprometida, obligada, y se hicieron las cosas mal. Y de repente se divorció esta persona. Y esta persona conoce a Cristo. Y ya conociendo a Cristo, oiga bien, conociendo a Cristo, ya conoce a un hijo de Dios y se casa. Sépase que si la persona antes de Cristo quizás tuvo una relación, terminaron, se separaron en esa otra relación y pues solo fue un martirio y todo eso, se dan muchos casos, pero ahora formaliza dentro del evangelio ahora un hogar con un hijo de Dios, ya sabiendo la palabra de Dios, debe de entender que eso es para siempre, no es como en el mundo. Y que si se llega a separar, ya no hay permiso para volver a casarse. Ahora, los hijos del enemigo, ¿verdad? Se casan y se descasan y se vuelven a casar y se descasan y se vuelven, y lo hacen como unas 20 veces. Ellos tienen permiso porque para ellos no hay ley. Pero el que conoce las leyes de Dios sabe que es una sola vez para toda la vida. Por eso es que es tan importante que sea Dios quien nos ayude a elegir la pareja para toda la vida. Porque hay algunos que dicen, bueno, yo no me caso porque tal vez me sale algo mejorcito en el camino. Y llegan a 50 años y todavía no se llegan a casar porque están esperando a algo que les salga mejor. Tienen la esperanza de que les salga algo. Mire, esto que le estoy diciendo no es mentira, hay gente que así piensa. Y conocí personas que así, ya viejos, mire, cásese. No, es que así estamos bien. ¿Y por qué no se quiere? Ay, si me sale algo bueno, pues, ya esta vieja ya, imagínense. Tremendo, pero el diablo les... Entonces, dentro del evangelio no se puede hacer eso. Porque para eso es que debe existir consejería. Para eso es que ahora le dicen pastores cuadrados, como en mi caso, que miren, piénselo, miren el matrimonio, algo así, miren, llegará el tiempo que sí, ahorita estudien, ahorita salgan adelante, prepárense, llegará el momento en que oren desde ya si quieren, pero no anden perdiendo su tiempo porque van a salir lastimados o van a salir pecando. O van a salir muchas veces ya casándose obligadamente porque los papás quieren y eso no va a funcionar. Entonces, ¿qué? Es tan importante la consejería en este punto. Por ello, estas son decisiones que no se pueden tomar a la ligera. Ahorita, delante de Dios,
no está correcto. Bíblicamente lo podemos comprobar. Vámonos a Corintios. Primera Corintios capítulo 7, verso 11. Pero vamos a leerlo del 10. Este es un poco profundo. Vamos a leerlo desde el 8. 1 Corintios 7, 8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Me imagino que Pablo pues así estuvo, soltero y dedicado para Dios. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión, porque van a arder en el infierno también. Dice el verso 10: no obstante, para los que ya están casados tengo un mandato, que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. ¿Sí? Vamos a lo que dice la palabra de Dios también en Mateo 5:32. Ayúdenme ahí. Mateo 5:32, 19:9. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Sí? Lo tenemos, mira cómo lo dice. Vamos a leer en las dos versiones. 5:32. Bueno, leamos el 32. Pero yo digo que un hombre, este es Jesús el que se divorcie de su esposa a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Ahora, quiero que hablemos que cuando dice infiel, no está hablando de en el momento que ya se casaron, porque en la cultura israelita era que se supone que la persona, en la cultura, estoy hablando de la cultura israelita, no estoy hablando del evangelio, de la gracia, del tiempo de hoy, no, porque hay personas que saben que la persona ya viene con un hijo, con 2 hijos, 3 hijos, y la doncella, porque siempre sigue siendo doncella para algunos, sabe cómo viene, no viene virgen, pero no va a decir en ese momento, ay, la encontré impura, porque ya sabe que no es virgen y se casa por amor. Pero en la cultura de antes, la mujer tenía que llegar virgen. Entonces, cuando el hombre veía que la mujer no llega, porque desde antes se hacían compromisos, ¿me entiendes? Ya estaban comprometidos desde mucho antes en que se iban a casar, ya estaban, como por decirlo así, ya un trato. ¿Se acuerdan ustedes de María y José? ¿Cómo tenía que llegar María? Virgen. ¿Y qué pasaba a la persona que no llegaba virgen? La apedreaban y la mataban. Y el primero que lanzaba era el que ya estaba comprometido con ella. Entonces, aquí se está hablando que daban carta de divorcio, que si digamos la mujer, en la cultura de ellos, si no estaba virgen, le podía dar carta de divorcio. Pero Jesucristo dice, en realidad, esto es por la dureza de corazón de ustedes, que Moisés lo dijo así. En Mateo, estamos en el... Vean lo que dice el 31. ¿Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que, bueno, y aquí habla que un hombre se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel. Está hablando de ese punto, que cuando estuvo en el momento de la boda, ya era, ¿cómo se llama? No era virgen. Hace que ella cometa adulterio. Esto lo puede ver en Deuteronomio. Eso está en Deuteronomio también. 22. Sí. Deuteronomio 22.
y dice, él se casa con la divorciada, también comete adulterio. Leamos en Reina Valera ahorita, primero este verso y después vamos a leer ese. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ajá, hermano, era Deuteronomio, ¿qué? 22. 22. A ver si lo haya la hermana Hilda, por favor, o si no. Sí, encontró el verso. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. No, aquí es el 24, es hermano. Deuteronomio 24:1. Supongamos que un hombre se casa con una mujer. Oigan lo que dice aquí. Pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Eso está hablando de eso, que no la encontró bien. Entonces, le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y se divorcia de ella o se muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. A ver, hermana, ¿cómo lo dice la versión Reina Valera? El verso capítulo 24, verso 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te dio por heredad. Se están dando cuenta que esto tenía mucho que ver, lo importante en eso, en este punto. Veamos el 22. El hermano tenía razón, pero en el verso 13. El verso 13, hermana, ayúdame ahí a leerlo y yo le voy a decir hasta dónde va a detenerse. Capítulo de Deuteronomio 22, 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirán, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Vale, hasta ahí. Se da cuenta que a eso se refiere. Ahora, notemos este punto, es cuestión de que esta era la costumbre de la cultura. Hoy en día, pues, cuando uno se va a casar, pues, debe de saber con quién se va a casar, cómo viene, y ya sabe, de que es un amor, viene por amor, van a luchar juntos.
debería de ser bonito eso, ¿verdad? Que los dos, no solo la mujer, sino que los dos llegaran así, vírgenes, ¿sí? Porque a veces yo soy hombre y digo, bueno, como se le demanda a la mujer, pero al hombre, ¿por qué no? O sea, ¿sí me entiende? Pero, o sea, debería de ser bonito eso, de llegar así, pero ahora en día, pues, como se ha pervertido todo, lamentablemente, y para vergüenza de todos, no voy a justificar, no se está llegando así. Mas la palabra de Dios dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque Dios bendecirá. Mas a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los va a juzgar, dice. ¿Cómo dice hermano Narciso? ¿Quiere compartir algo ahí? Es que mire, que en Israel no se podía hacer eso, que el hombre llegara virgen, porque como les cortaban el prepucio. Sí, pero de todas maneras yo siento que estamos hablando tal vez en lo físico ahí, pero ya en lo que es, ¿me entiende? De tener una relación, o sea, aunque no tenga prepucio, pues una persona, si no ha hecho el acto sexual, todavía llega virgen, ¿sí o no? Porque no ha hecho. Pues pero allí no hay comprobación. Sí, no hay comprobación, pero honestamente pues sería algo así, ¿verdad? Puro también. Ahora bien, vamos, no, eso ya no nos toca a nosotros meternos que sí, que sea. Aquí lo que estamos viendo es que Dios lo que quiere es que se hagan las cosas correctas. Y por ello estoy haciendo a la pregunta de nuestra hermana la gran diferencia. No sé si ha quedado entendido, hermana. Bien claro esto. Y ha quedado entendido que no se puede estar juzgando el pasado de alguien y luego que estuvo en el mundo y ahora que está en el cristiano. No. Desde el momento que ha aceptado a Cristo, es una nueva criatura y empiezan las cosas nuevas. Amén. Ahora, qué triste es para alguien que se supone que ya aceptó a Cristo, pero sigue practicando o viviendo una vida del mundo. Ahora, a los del mundo, porque ellos son ignorantes de la ley de Dios y la palabra de Dios. Pero al que ya está dentro, no se vale. ¿Comprenden? Por eso es que el que se casa dentro de lo que es el Evangelio, ya sabe la ley de Dios, sabe que esto no es juguete, y la palabra nos ha dicho que la persona debe de casarse para toda la vida, y si se separa, que se quede así sin casarse. ¿Por qué, hermano, eso? Pero si tiene sus derechos, tiene su corazoncito también, porque para Dios sería como una abominación, porque lo simbólico es unidos para toda la vida, como por decirlo así, cuando uno acepta a Cristo es para siempre, ¿sí o no? O será que, bueno, 3 años voy a hacer para Cristo, 4 para el demonio. No, es para toda la vida con Cristo, ¿sí? Esto representa la unión con Dios. ¿Comprende usted esto? Esto es muy importante para Dios. Para nosotros también debe ser muy importante lo que es esto del matrimonio. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 6 versos 18 al 28. Fíjense que yo pensé que ahorita esto iba a ser muy corto, pero 1 Corintios 6, 18 al 28. Hermana, ahí si lo tiene, por favor. Al 20, sí, perdón, aquí escribí mal. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice esta versión: huyen del pecado sexual. No, hermano, yo me voy a enfrentar para derrotarlo. No, aquí no está diciendo que vamos a enfrentar. Aquí dice huyen.
¿Qué quiere decir? ¿Ves que estás siendo tentado en algo de eso sexual? Corre. Es que no vas a ser cobarde. No, eso no importa. O sea, que te digan lo que te quieran decir. ¿Qué hizo José con la esposa de Potifar? ¿Ah? No, yo soy hombre, soy valiente, a mí no me va a vencer. No, él huyó. Ah, que sos gallina, que sos mujer, que pensé que era hombre. Eso qué importa que digan. Ah, que se cree la divina aquí, santa, que no se deja ni dar un beso. Eso qué importa que le digan lo que quieran decir. Eres bien creída, que eres muy acá, deje eso. ¿Qué importa que le digan lo que le quieran decir? Usted salve su vida, salve su alma. Huye. ¿Sí? Pero aquí depende mucho también de que el Hijo de Dios tenga esa comunión con Dios, porque si estamos en la carne, difícilmente lo vamos a poder hacer. Mas si está el Espíritu Santo morando en nosotros, siendo sensibles al Espíritu Santo, es lo que nos va a indicar: no lo hagas, no te acerques, huye, corta, aléjate. Porque si estamos en la carne, difícilmente, humanamente, imposible no caer. Bueno, eso es así. Debemos de estar constantes en la búsqueda de Dios. Por eso es tan importante congregarse, orar, leer la palabra. Veamos, huyen el pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan, aquí está la inmoralidad sexual, aquí no dice fornicación ni inmoralidad sexual. Y dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Aquí estamos hablando de lo que comentaba. Somos ahora pueblo de Dios. Estamos unidos a Cristo. A esto se refiere que ahora Cristo habita en nosotros. Y Cristo merece que se le dé honra, amén, haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque somos cuerpo de Cristo. Entonces, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Oh, hermano, yo pensé que todavía podía. De todas maneras, dijo alguien, ¿verdad? El corazoncito para Dios y el cuerpecito para Satanás. No, Dios lo quiere todo. Hebreos, vamos acabando este estudio en Hebreos 13:4. Bueno, al menos, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en el primer verso. Imagínense que nos llevamos ya con 2 martes para el primer verso. Del capítulo 3 de primera de Hebreos 13. Primera de Hebreos. 13, verso 4. Dice así la palabra de Dios: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Quedamos hasta aquí, mis hermanos.